Bueno, vamos a continuar con la clase de el conocimiento del entorno estatal, regional y lengua materna, recordando un poquito sobre lo que viene siendo la interculturalidad y la diversidad que llegamos a tener en México. En la actualidad, tenemos ciertas características que nos pueden definir a los humanos desde diferentes aspectos. Por ejemplo, lo que estábamos platicando ahorita viene siendo que a lo mejor en ciertos espacios nosotros vemos a gente y vemos que esa gente a lo mejor hace sus propios movimientos de un lado a otro lado. Cuando nosotros vemos en la noche, por ejemplo, hacia lo que es una ciudad, vemos que existe mucha luminosidad y nosotros podemos empezar a pensar que vive mucha gente en esos lados. Bueno, la globalización ha hecho que nosotros como sociedad nos movilicemos de un lado a otro. Principalmente esto al principio empezaban a observarse con la movilización por parte de las mercancías, intercambios de mercancías. A partir del siglo XXI empezaron a observarse lo que eran las migraciones. Se acababa a lo mejor algún tipo de producto y se llevaba a otros lados. Esto, al estar nosotros, por ejemplo, que llevábamos a poder tener algún tipo de mercancía, a lo mejor, por ejemplo, si yo tengo la producción de, a lo mejor de frijol, pues yo quiero cambiarlo por algo diferente. Y empezamos a hacer los tipos de cambios con lo que vienen siendo algunos otros productos que a lo mejor nos hacen falta a nosotros y nosotros podemos compartir nuestros productos. Y también a veces decían, bueno, ya no son las condiciones para vivir en esta área, se ha terminado todo lo que nos podíamos apoyar para poder sobrevivir y decidíamos cambiarnos hacia otros lados. Sin embargo, por ejemplo, al cuando nosotros veíamos que estaba, por ejemplo, al estar observando en la hierba de una montaña, en la Sierra Tarahumara o en el Himalaya, pues todo esto se podía sentir en todo este movimiento que era lejano. Las personas que vivían ahí puede ser que no hayan salido a la mejor nunca, que digan, bueno, es que nosotros siempre hemos vivido aquí mismo y no conocemos lo que hay fuera de aquí. Y por lo tanto, ellos cuidaban mucho ese lugar. Ese es el encanto de nuestro planeta. Podemos pensar que a lo mejor son muchas las posibilidades de diversidad humana que pueden llegar a existir de acuerdo a la diversidad geográfica. Y esto sí lo podemos comprobar, porque a lo mejor tenemos ciertas características de a lo mejor la población de perdón, de un lado que de otro lado. Por ejemplo, ¿me pueden mencionar cuáles podrían ser algunas de las características que podrían tener algunas personas? Vamos a exponerlo así global. Algunas personas que viven, por ejemplo, en, en el oriente. ¿Cuáles son sus características principalmente físicas? Diferente tipo de comida, maestra. Ellos les gusta el Físicas, pescado. físicas. Ojos rasgados. Ojos rasgados, Físicas y ojos rasgados y condición también. físicas. Y vestimenta, maestra. Tipos de vestimenta. ¿Qué más? La altura, El habla. Color de piel. el color de piel. Ok, que tienen características en cuanto a su habla, su tipo de comunicación. Entonces, todo esto hace que lleguen a tener posibilidades de diversidad humana debido a las diferencias geográficas, porque pues no todos estamos conviviendo sobre un mismo lugar. Cada lugar va a tener ciertas características y por lo tanto, también biológicas. A lo mejor no encontramos las mismas características de ecosistemas, tanto de un lado como de otro. Por ejemplo, esto lo podemos observar también en lo que viene siendo el ecosistema. Lo que viene siendo los desiertos no son igual que lo que son las selvas, no va a ser igual que a lo mejor un bosque, etcétera. También lo que es la flora y la fauna, pues van a tener características diferentes de acuerdo a donde se pueden encontrar.
díganme algunas características de fauna de aquí del desierto. Las pitayas. No, esa es flora. Fauna. El zorro, El zorro, O sea, los animales. sí. Las liebres. Ok. En comparación con otro lado, por ejemplo, menciónenme cuáles son algunas de las características de la fauna, pero de la selva. Que están en temperaturas húmedas. Pero la fauna. ¿Qué tipo de fauna encontramos en la selva? Por ejemplo, caimanes, maestra. Ok. Caimanes, ¿qué más? monos, Murciélagos, Bueno, cocodrilos. no, los murciélagos no. Ok. Entonces, Los pero sí, mamuts y todo eso, ¿no? los mamut no. ¿Por qué no? Porque ya no existe. ¿Sí? Entonces, pero cada uno de estos va a tener ciertas características entre lo que vienen siendo las áreas de desierto, de selva, etcétera. Y esto mismo sucede con lo que vienen siendo las áreas endémicas, en las que nosotros a lo mejor podemos llegar a otros lados lejanos y podemos nosotros ver las características que existen en un lado y en otro. Ahora sí, les voy a pedir ejemplos de flora. ¿Cuáles son los ejemplos de flora que nosotros podemos encontrar en lo que es, por ejemplo, en un bosque? los pinos, Pinos, Los hongos. ok. Las palmas. No, las palmas no. Árboles de abeto, maestra. Ok. ¿Y en un desierto? los Los cactus, cactus. Muy bien. nopales, Entonces, correcto. Entonces, en este caso, vemos la diferencia entre un lado y otro en cuanto a, a las condiciones que se encuentran y las que han llegado a poderse observar claramente. Unas de estas generalmente pues fueron transportadas por el hombre. Por ejemplo, lo que vienen siendo las palomas. Las palomas no eran de no eran, ahora sí, de aquí de la región. Las palomas fueron introducidas por el hombre y actualmente se consideran una plaga porque al ser introducidas empezaron a acabar con algunas especies endémicas y se fueron adaptando a las condiciones que había, pero no eran de esta región. Y así pasan con algunos otros tipos, tanto de plantas como de animales, que fueron introducidos o transportados por el hombre y se fueron acoplando a las condiciones o terminando con lo que eran las especies endémicas de aquí de la región. Como por ejemplo, nosotros si vamos a comprar lo que viene siendo, o anteriormente se tenía la costumbre que se compraban muy comúnmente lo que eran las tortuguitas de oreja roja. ¿Sí se acuerdan de estas que las vendían casi en cualquier esquina? Casi todos tenían de las tortuguitas. Bueno, pues no, empezaron, ¿no se acuerdan? yo nunca vi o Yo nunca me compré. acuerdo cuáles son esas. Las tortuguitas más comunes que llegaban a vender en cualquier lado. Bueno, estas tenían la característica que se les llama o de orejas rojas porque tenían unas manchitas alrededor de la cabeza. Bueno, estas, cuando ya empezaban a crecer, la gente lo que hacía era que las trataba de liberar, entonces las llevaba a lo que era, por ejemplo, al Cañón de Fernández, a Jimulco, y las trataban de poner en el río. Pero estas, al no ser realmente endémicas de la región, empezaban a acabarse lo que vienen siendo las especies de la endémicas y empezaban a depredar lo que eran las especies que solamente se crecían o se conservaban en este tipo de condiciones. Y en vez de mejorar,
que tratando de hacer de que sí, las voy a liberar y voy a apoyar a lo que viene siendo mejorar su vida, pues llegaron a perjudicar, en vez de ayudar, perjudicaron a todo lo que viene siendo el ecosistema. Entonces, no hagan cosas buenas, cosas malas que parezcan buenas. Sin embargo, pues al momento de nosotros llegar a tener esta movilidad, tanto de especies como de otras cosas, pues resulta que en este punto, pues ya empezamos a ser consciente o inconscientemente en transporte de algunas especies. La misma naturaleza es la que se encargaba de poder encargarse a renovar la vida. Por Maestra, ejemplo, empezar, sí, ¿le puedo ay, preguntar algo? sí, ¿Por qué las diapositivas son las mismas que nos puso en orientación? en orientación. Sí, Yo no les doy orientación. que diga, perdón, en conocimiento, maestra. Estamos en la materia de conocimiento. Oh, es que ahorita yo le escuché que dijo que iba a hacer estrategias. No. Oh, oh, entonces lo escuché mal, maestra, perdón. Entonces, estamos checando lo que viene siendo cómo es que se llegaban también a cambiar lo que vienen siendo las semillas. A veces lo hacían inconscientemente también cuando empezaban lo que eran las migraciones, a llevarlos entre los zapatos o entre otras cosas para ir renovando la vida poco a poco en otros lugares. Con el ser humano, pues llega a suceder lo mismo. La diversidad es una característica propia de cada especie. Y lo más interesante de la diversidad humana es que no solo existen en el exterior de las personas, porque también llegamos a tener algo diferente dentro de nuestro interior. Todo lo que es la diversidad también, tanto de pensamientos, es una realidad humana, porque es una realidad que en una comunidad relativamente que a lo mejor va a estar aislada, pues esas personas van a pertenecer a una misma cultura, que fueron criados con las mismas similitudes de costumbres en los mismos lugares, con las mismas regiones. Y en este caso se pueden encontrar muy numerosas maneras de pensar y valores diversos, lo que ayuda a redundar en muy diferentes actitudes. Es lo que mencionábamos al principio. De acuerdo a las características que pueden llegar a tener en diferentes lados, empiezan las costumbres, empiezan a tratar de coincidir todos en similitudes, tanto en religión como en algunos aspectos, en algunos valores, en la ética, que van a tener diferentes en cada grupo de personas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver qué ejemplo me pueden dar de algunas comunidades que tengan ciertas características. Me pueden dar, por ejemplo, las características que puedan llegar a tener en las comunidades de menonitas. El tipo de piel, maestra, que son blancos. ¿Ok? Es una de las características físicas. ¿Qué otra? Que son altos. Que son altos. Muy bien. Que la mayoría tiene cabello rubio y ojos de color. Su Ok. vestimenta, maestra, también. Su Costumbres forma de hablar, vestimenta, Que forma usan de su sombrero. hablar. idioma. ¿Qué otra cosa? ¿Qué tipo de valores pueden llegar a tener ellos? El respeto, que ellos están inculcados con diferentes, como una cultura diferente, y ellos, por ejemplo, ellos no andan en bailes o así, o no dicen como maldiciones, y también el idioma es diferente. Ok, son sus tipos de valores que pueden llegar a tener. Muy bien. Entonces, nosotros ya vamos viendo esto que tienen ciertas características que son muy marcadas en algunos grupos y van a ser diferentes en algunos otros.
Al momento de entrar en contacto con otras personas que son de diferentes culturas, entonces nosotros tenemos ciertos tipos de cultura que generalmente son muy diferentes a las que ellos van a tener. Y por lo general es una reacción natural el de llegar a tener una desconfianza o un tipo de alerta. ¿Por qué? Porque son diferentes a nosotros. Y en este caso, muchas veces como desconocemos, es normal que entre nosotros mismos tengamos desconfianza a lo que desconocemos, a lo que nosotros no estamos acostumbrados. Llegamos a tener este tipo de miedo entre lo que viene siendo el desconocimiento de una cultura con otra cultura. Por ejemplo, existen algunas culturas en donde empiezan a poner lo que vienen siendo anillos, bueno, no es una cultura de aquí de México, pero empiezan a poner anillos o aros en lo que viene siendo el cuello de las mujeres y entre más altos estén lo que es el cuello, más atractivas van a ser. Y luego si nosotros podemos observar este tipo de culturas, pues nosotros nos podemos llegar a sorprender o nos pueden llegar a nosotros a decir, o podemos llegar a impresionarnos porque ese tipo de cultura para ellos es atractivo, pero para nosotros es algo diferente. Y así existen muchos tipos de cultura o de culturas o de pensamientos que van a ser muy diferentes entre un grupo y otro. Al entrar nosotros, algo dentro de nosotros nos dice, cuidado, es que no, a lo mejor ahí viene una persona que puede ser, a lo mejor es un punto que sí vemos en la Ciudad de México. Vemos personas que están todo el cuerpo tatuado o que llegan a tener perforaciones o implantes dentro de lo que es la piel. Entonces, nosotros lo vemos pero para ellos, dentro de su círculo, es algo normal poder observar a personas que están llegando a tener pues, ¿cómo le podría llamar? Este tipo de tradición, de cultura, no sé cómo llamarle, en donde ellos, pues el poderse, o simplemente nosotros los grupos que vemos que todos se visten de negro o que todos traen el pelo largo, etcétera, pues son un tipo de cultura que entre ellos se puede llegar a entender. Esto es más fácil ver, por ejemplo, con los grupos musicales que tenemos cierta afinidad con algunos grupos musicales y tratan de reproducir el tipo de vestimenta, el tipo de habla, de reuniones que llegan a tener y por eso nosotros los vemos como algo diferente a nuestro pensar. Y nosotros mismos pues tenemos el miedo de al verlos diferentes a nosotros. Así que podemos reaccionar de formas inesperadas, pero pues muchas veces ignoramos o olvidamos que nos construimos a partir de otra persona que es diferente a nosotros y que somos un reflejo de la otra persona. Por ejemplo, si han visto lo que viene siendo la dificultad que llegan a tener las personas que llegan a tener muchos tatuajes y perforaciones, cómo es que son tratados dentro de lo que viene siendo la sociedad Muchas veces los discriminan por verlos con tatuajes. por verlos diferentes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué ejemplo me pueden dar ustedes de algunos grupos que a lo mejor para ustedes pueden ser diferentes, pero entre ellos se llegan a tener confianza porque tienen los mismos gustos, porque se visten igual? ¿Tienen algún ejemplo? Sí, Ruth. Ay, no escucho bien. ¿Ustedes sí escuchan bien a Ruth? No, No, maestra. ¿Grupos de barrios?
Mariana, de cholos, dice Ruth. Sí, sí, se Podría ven. ser de religiosos, maestra, porque pues tienen una misma forma de vestir, sus mismos pensamientos. Así es. Entonces, si nosotros vemos a alguien que es diferente a nosotros, es una reacción normal. También a veces por amor al arte. ¿Cómo qué, Marlon? ¿Qué ejemplo me puedes dar? ¿Cómo sería Ay, la no sé, moda? maestra, pero hay personas que solo se rayan por decir que es arte, bueno, pintura. ¿Como los que andan rayando las paredes? ¿A eso te refieres o a otra cosa? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, Maestra, sí, Martín. le puedo comentar, por ejemplo, ahorita que comentaba, hay unas tribus en las que los tatuajes y las perforaciones indican el respeto como jefe de las tribus. Por eso se escucha mucho, bueno, se veía en las tribus y se ve a lo mejor todavía que hay personas que se tatúan mucho y se hacen perforaciones demasiado grandes. Y lo que comenta de lo del cuello y de las mujeres, eso yo lo vi una vez, creo que es en Egipto, ¿no? En la India, por esos lados. Ok, no es en México, así lo dejamos. Oh, Los hemos, dice Marlene. Y sí, sí está bien todo lo que dice también Martín. Vamos a ver cómo vienen siendo ciertas características. Y vemos bueno, en este punto que tenemos que independientemente de la reacción que tenemos, porque es algo normal, tenemos que saber que pues todos somos diferentes, pero también nosotros vamos a construir a partir del otro estos tipos de reflejo. En cuanto a si yo me porto bien independientemente de tu forma de pensar, de vestir, etcétera, tengo que recibir lo que viene siendo el mismo trato. ¿Sí? Y en México somos tan diversos. Bueno, la cultura debe de ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, tanto espirituales como materiales, intelectuales y afectivos, que llegan a caracterizar a una sociedad o a un grupo social y que llega a abarcar, además de las artes, de las letras, de los modos de vida, de las maneras de vivir juntos, lo que vienen siendo los sistemas de valores. ¿Por qué, por qué tenemos que ver esto? Bueno, grupos sociales, ya vimos que también existen personas que se dedican nada más a lo que viene siendo o que les llama mucho la atención lo que es la pintura, lo que vienen siendo a la mejor composición de poemas, de canciones, etcétera. Los modos de vida. Hay gente que le gusta a la mejor vivir de un lado a otro, que les gusta vivir con familias grandes, con familias pequeñas, de vivir juntos. Hay personas que dicen, yo no quiero tener hijos, yo quiero tener mascotas, yo no quiero esto, yo quiero vivir completamente solo, yo quiero vivir con pareja, quiero tener una familia. Todos vivimos de maneras muy diferentes. Los sistemas de valores, porque para algunas personas algunas cosas son buenas, algunas cosas son malas, o porque a lo mejor para unos les parece principalmente que este tipo de maneras de poderse expresar son diferentes a otras personas que están pensando en ese momento. Y vamos a checar también lo que viene siendo tradiciones y creencias. Por ejemplo, se acerca el Halloween, se acerca el Día de Muertos, y yo así aquí les empiezo a preguntar, a ver, ¿cuáles son sus tradiciones o sus creencias acerca de estas fechas? Voy a poder tener una amplitud de cuáles son sus puntos de vista muy diferentes entre unos y otros.
Algunos a lo mejor van a estar a favor, algunos van a estar en contra, algunos van a defender lo que vienen siendo algunas, sus puntos de vista y otros van a decir, bueno, pues es que a mí no me afecta si tú crees o no crees o si lo quieres celebrar o no lo quieres celebrar. Por eso es muy importante también que nosotros conozcamos que todos somos distintos, que todos somos diversos. Por ejemplo, si yo ahorita les pregunto, a ver, me van a levantar la mano si quieren participar, ¿ok? Ahorita, si yo les pregunto, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol que existe hasta ahorita? Levanten la mano. A ver, vamos a ver. Martín, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol que existe hasta ahorita? Para mí, Ruth dice que maestra, Barcelona, para mí el Madrid. Madrid. Marlene, El América, huevo. ok, América. ok. María, Marlene, déjenme las anoto. Anet, El Santos. el Santos, Lorena, Brasil, maestra. Brasil, ok. Ya están gritando desde atrás, Manchester. Mariana, El Chivas, maestra. el Chivas, ok. Adriana, Marlene, El Santos, maestra. el El Santos, Santos. ok. Entonces, fíjense muy bien en esto. Cada quien, por eso les vuelvo a decir, cada quien llega a tener ahora sí sus propias creencias. Creen que el de este equipo es el mejor. Desafortunadamente, bueno, todos sabemos que hay muchos equipos de fútbol. No sé exactamente cuántos, desconozco, pero todos sabemos que existen diversos grupos que van a defender a diversos equipos. Entonces, no por eso quien le vaya al América, quien le vaya al Santos, quien le vaya al Chivas, al León, a quien quieran, van a ser enemigos, porque en realidad, si se fijan en este mismo grupo, habemos diversas personas que tenemos pensamientos diferentes, creemos en equipos distintos, ¿sí? Por eso, pero eso no debe de crear lo que viene siendo conflictos. Esto al contrario, debe de enriquecernos porque tenemos una diversidad y para los que se encargan de todo lo que es la mercadotecnia, pues mientras más diversos, pues mayor campo de vendimia de sus marcas van a tener. Vuelvo con lo que vienen siendo las tradiciones. Levanten la mano si quieren participar. Vamos a ver entonces las tradiciones que existen en cuanto a lo que viene siendo Halloween y Día de Muertos. ¿Qué piensan de la celebración de Halloween? A ver, Martín y luego Adriana. Dijo las características. No, ¿cuál es tu punto de vista desde lo que viene siendo el Halloween? Y el Día de Muertos. Sí, Mis características es que en el Día de Muertos, bueno, en México acostumbramos a venerar, ya sea algunos artistas, cantantes o algunas personas que formaron parte de como en la guerra civil y todo eso, las veneramos, las veneran con panes, con decoraciones, y la diferencia en el día de Halloween es que la gente acostumbra a vestirse para salir a las calles a pedir dulces con niños, con sus hijos, en familias, y también la gente acostumbra a hacer fiestas, ya sea de disfraces. Esas son mis características, maestra. ok, gracias Martín. Adriana, ¿qué piensas de esto? Bueno, el Día de los Muertos sí es una tradición mexicana y sí se celebra, y pues ponemos altares y ponemos a los seres queridos que ya se han ido, a los niños los vestimos así, los arreglamos
de calavera y así. Pero del Halloween, Halloween, la verdad, maestra, yo no lo celebro. Sí, yo tengo otras creencias y para mí no, para mí y mis hijos no los dejo que celebren el Halloween, pero yo respeto a mis compañeros que celebran eso. Además, el Halloween ni es de aquí de México, no es, lo trajeron de otra parte. Gracias. Adriana. Mariana. Bueno, es más las costumbres de los pueblos, ¿no? Como el día 2 de Muertos en el rancho de donde soy. Empiezan desde el día 31 a comprar flores, a ir a deshiervar el panteón para estar con la familia. Es un día en que nosotros como familia nos reunimos para ir y arreglar las tumbas de los seres que ya fallecieron. Y respeto las personas que van y piden dulces, que se visten, que todo, pues a fin de cuentas, es solo para divertir a los niños, lo del día de Halloween, para pedir dulces. Ya es cuestión de uno de que si le quiere inculcar las tradiciones como eso, de ir y arreglar, comprar flores y arreglar bien la tumba y poner el altar de muertos, que es lo que hacemos. Gracias. Perla. Adelante, Perla. Perla. Ah, nosotros no festejamos Halloween, maestra. No sé si ha visto la película de 12 horas para morir, algo así. Ah, bueno, así la consideramos nosotros porque, pues en tiempo de Halloween es como quien dice un tiempo donde cualquier persona aprovecha para hacer sus maldades, de que avienta un huevo o que va pasando la gente por ahí y la asustan y no saben si esa persona trae alguna enfermedad o algo y capaz ahí se petatea y pues por eso a mí casi no me gusta salir en Halloween, ¿verdad? Y sobre el respecto al Día de Muertos, sí está bonito que les pongan ofrendas y toda la cosa, pero yo considero que es estar atrayendo otra vez una persona que ya está descansando. O sea, es mi opinión, ¿verdad? Pero no sé, es como si ya se fue, ya está a gusto, ya está allá y hacer que regrese se me hace como molestarlo en su viaje y en su descanso. No sé los demás. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Perla. Maestra, Marlene, perdón, adelante. ¿el Halloween fue traído de Europa o de qué país? Que yo que sepa yo Desconozco. ya no. Es que Ruth está escribiendo en el chat. Ajá. Desconozco la verdad. Pero aquí el punto es que yo quiero saber, a ver, más bien, ya ahorita me están dando sus puntos de vista, así como muchos defienden lo del Día de Muertos, ya ahorita comentó una compañera, bueno, pero es que el Día de Muertos, pues tampoco es una tradición o no es más bien, no es algo que para mí sea tan bueno, es igual. Hay personas que dicen, bueno, para mí no está bien que sea lo de la celebración de Halloween, para mí no está bien esto, porque somos diversos. Tenemos creencias y tenemos pensamientos diferentes a los demás. Entonces, ¿por qué no celebrar las dos cosas? Porque nosotros a lo mejor decimos, bueno, estamos cerca de lo que viene siendo ya cercano a la mejor, más cercano a Estados Unidos que al centro o al sur. Entonces, nosotros tenemos ciertas costumbres un poquito más cercanas a otros estados que a lo mejor convivimos y tenemos llegamos a tener una diversidad de cultura. Recordando, México teníamos mucha cultura en todos nuestros estados. Hay estados donde, por ejemplo, la misma tradición del Día de Muertos es nada más poner un altar. En otros lados es ir a comer a los panteones. En otros lados puede ser ir a vestir a lo que vienen siendo los restos del difunto.
Literal, los sacan, los limpian, los visten y los vuelven a acomodar dentro de la tumba. Existen tradiciones muy diversas solamente dentro de lo que es la cultura del, perdón, la tradición del Día de Muertos. Entonces, si esto existe nada más en México, pues también en Estados Unidos, pues lo que viene siendo el Halloween, a lo mejor para ellos significa una cosa, para México es nada más diversión, poder ir a pedir dulces o poder, o como menciona su compañera, pues a lo mejor están tratando de buscar una fecha, pues para hacer maldades o para otros es un tipo de diversión, para otros es nada más es ir a disfrutar la fecha o un motivo para convivir con alguien más o cada quien va a tener un pensamiento diferente. Es igual, volvemos al mismo punto con lo que vienen siendo los equipos de fútbol, que van a ser diferentes en cuanto a lo que es la creencia de cada uno de ustedes, que dicen el América va a ser el equipo que va a ser el equipo que va a Más bueno. ganar o no sé, y luego dicen, no, pero pues van a ser las Chivas, van a ser el Santos, el campeón y no sé qué tanto, pero son pensamientos, son algo que nosotros podemos compartir con los demás y por lo cual no debe de crear tipos de conflicto. Porque, por ejemplo, llegan a un estadio y ven a una persona que trae la camisa del equipo contrario, ¿por qué te tiene que caer mal la persona? Nada más por eso la vas a tratar mal. Mm. Pues Sigue, no, maestra, no, No, ya, no pues debería, uno debe de respetar a las personas. correcto. Entonces, ese es el Hay, punto. hay equipos que se toman muy en serio, o no equipos, porras que se toman muy a pecho el juego y han llegado a matar personas. Ha pasado en Monterrey Sí, con sí el lo hemos equipo del visto, Tigres, o sea que se ponen porque muy pasan las alebrestados. barreras, no existen los respetos, no existen los valores que ahorita les estoy comentando. Igual, si aquí alguien se quiere vestir en Halloween, por eso los van a ver mal, se quiere disfrazar, quiere hacer algo mal. No, todos tenemos que tener el respeto hacia los demás. ¿Sí se entiende el punto? Sí, maestra. Bueno, entonces, vamos a tener esto en la cultura adquiere diferentes formas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad pues se manifiesta principalmente en la originalidad, en la pluralidad de las identidades que va a caracterizar a cada uno de los grupos y sobre todo a las sociedades que van a componer principalmente a la humanidad. Todos tenemos que ser diferentes, todos tenemos que pensar distinto porque somos multiculturales, tenemos fuentes de intercambio, también de innovación, de creencia, pues simplemente la tecnología que viene de otros países o lo que viene siendo la creatividad de algunos otros lados, las llegamos a adquirir y muchas veces a adoptar. La diversidad cultural llega a ser, en este caso, es tan necesaria para lo que es el género humano como para la diversidad biológica, para todo lo que son los organismos vivos. En este sentido, pues nosotros, por ejemplo, salió la película de 101 Dálmatas. ¿Cuáles eran las mascotas que se pusieron de moda en esa época? Los dálmatas. Entonces, desafortunadamente nos van metiendo ideas que por modas podemos ir adoptando. Perla, bueno. A esa vez salió que en Estados Unidos abandonaron mucho a los dálmatas y abrieron un refugio por la saturación de animales que había. ¿por qué? Porque estas son ideas que nosotros vamos adoptando y creemos que es algo
pues que todos debemos de tener, que la mayoría debe de tener iPhone, que la mayoría debe de tener. ¿Por qué? Porque son cosas que nos van creando, que tenemos que llegar a tener como tipo de innovación. En este sentido, pues vamos a ver que cómo se construye el patrimonio común de la humanidad, en qué es lo que nosotros, pues desafortunadamente ya estamos destruyendo, porque los patrimonios comunes era algo que todos deberíamos de respetar, pero pues divide y vencerás. Mientras más divididos estén entre ustedes con sus creencias, con sus pensamientos, pues menos unión habrá. Y mientras menos unión exista en la humanidad, pues más descontrol va a existir. No va a haber tanto apoyo. Por eso, esto lo vamos a empezar desde ustedes con su grupo, porque entre todos ustedes se deben de respetar, se deben de apoyar. Ya vimos que todos los del salón tienen pensamientos diferentes, creencias distintas. Sin embargo, todos vamos a empezar desde aquí. Todos deben de coincidir en algo. Todos deben de tener un objetivo en común. ¿Cuál vendría siendo el objetivo de su grupo? A ver, díganme. Superarnos en estudios. ¿Y están estudiando lo mismo? Sí. Sí, maestra. ¿Qué están estudiando? Licenciatura en enfermería. Entonces, ¿qué es lo que quieren sacar en común? Apoyarse. En este caso va a ser una generación, un grupo que va a salir para lo que viene siendo la carrera que están estudiando. Sí, Por maestra. eso es muy importante que se tome en cuenta qué es lo que vienen siendo el beneficio que pueden llegar a tener entre ustedes y a futuro, sobre todo porque van a poder sacar una carrera. La cultura se manifiesta por medio de expresiones tangibles e intangibles. Algunas culturas, por ejemplo, que vienen siendo intangibles, son los pensamientos, los valores, el respeto que pueden llegar a tener. Tangibles, por ejemplo, ya vimos el tipo de vestimenta, el tipo de casas o el tipo de comida que pueden llegar a tener. Por eso nosotros debemos de llegar a tener todos estos conocimientos y poder llegar a respetarlo. Son elementos que podemos nosotros manifestar, en, más bien considerar, tanto en las culturas como en los elementos, en formas de construcción, de transmisión, desarrollo de conocimientos. Todo esto, tomando en cuenta también que existe una diversidad tanto en lenguas como, perdón, en lenguas que se pueden llegar a transmitir, a conservar y desarrollar también los saberes que nosotros podemos llegar a considerar. En este punto ya vemos cuáles son los conocimientos que tienen algunos pueblos en cuanto a lo que vienen siendo las medicinas ancestrales, etcétera. Para eso quiero que vean el video. Y voy a detener hasta aquí la grabación. Permítanme un segundo para continuar. La palabra clave para los que van a ver la clase grabada del día de hoy va, va a ser cultura, ¿ok?